Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son buenas tardes y hoy estamos en súper buena compañía. Aquí ya sabemos que somos uno. Estamos con el hermano Mario Sabán, experto en la cábala, algo pues, profundamente interesante. No soy experta en absoluto, por eso está aquí invitado para poder compartir y que nos inspire en nuestro día a día. Y la pregunta que lanzo, bueno, bienvenido, por supuesto. Y súper gracias por este ratito, este tiempo que vale oro, la verdad. Ojalá lo sepamos aprovechar bien. Yo la pregunta que lanzo así a Mario es, ¿cómo contempla la cábala el dinero, la riqueza material? Bueno, mira, nosotros en el árbol de la vida, que tú sabes es como el mapa fundamental del alma humana, nosotros Ujú, tenemos una dimensión que es la percepción del cuerpo y la percepción de la materia. Es decir, que de las 10 dimensiones hay una que es exclusiva para poder contemplar el tema de la materia. Y la materia es un instrumento muy importante al servicio del desarrollo. Es decir, que si imagínate, yo me quiero comprar un libro de espiritualidad y no tengo el dinero, mal asunto. Es decir, que la idea sería entender la materia como instrumento. El problema que hay es que hay dos extremos habitualmente con el tema de la materia. Aquellos que dicen yo no quiero hablar de dinero, no me interesa el dinero, no sirve para nada, inclusive que lo ven como malo, lo ven como ujú, algo negativo, ¿no? No, yo no tengo el tema del dinero, no lo hablo porque como estoy en el mundo espiritual, es como que mucha gente en el mundo espiritual niega la importancia de la materia. Y del otro lado están los materialistas, es decir, aquellos que viven toda su vida en aras de buscar más materia, de acumular, y que creen que la vida se reduce a esto. Por lo tanto, en la Cábala tenemos un punto medio, es decir, ni entendemos que la espiritualidad se puede vivir sin la materia, ni entendemos que hay que vivir todo el tiempo por la materia, al final uno se muere y la materia sigue quedando aquí, no tiene ningún sentido. Entonces, hay como dos extremos. Esos extremos son como los desequilibrios de Malhut, del campo material. Malhut es el reino, y ujú. entonces lo que hay que hacer es tratar de unir de alguna manera estos extremos, oscilar y entender, la materia me sirve, la voy a utilizar de manera sagrada. Es decir, porque también hay un concepto muy interesante, que todo es sagrado y la materia también, no es la materia impura y el espíritu es sagrado, no hay esta diferencia, o el cuerpo es impuro y el espíritu es sagrado, no. Sagrado implica que todo lo que existe en la realidad nos ayuda a nosotros a crecer. Entonces, claro, si yo tengo que ir a una conferencia y para ir a esta conferencia necesito pagarme el ticket del tren y no tengo, mal asunto también, tengo que tener el dinero para pagarme el ticket del tren. Entonces, si tú empiezas a pensar, necesito wifi para tener contacto con internet, eso lo tenés que pagar. Necesito tener la luz del despacho para que tú me veas con luz, eso lo tengo que pagar. Entonces, nadie en su sano juicio puede decir que la materia no es importante para que una persona viva medianamente cómoda y pueda de alguna manera desarrollarse. Ahora, si tú solamente estás pensando estrictamente todo el santo día en lo material, también tienes. Es muy difícil, la gente cae en los extremos fácilmente. Mm. Lo que hay que hacer es ocuparse de lo material y no preocuparse de lo material, porque también hay otro problema, es que mucha gente está preocupada y Mm. está tan preocupada a veces por la materia que desgasta todas sus energías en la preocupación en vez de estar ocupada. Es decir, hay por ejemplo mucha gente que durante 2 horas es como está quejica, ¿no? Y se queja y se queja y no me alcanza y si me alcanza y no me alcanza, en modo carencia, no me alcanza, no me alcanza. En la cábala no estamos, no me alcanza, no me alcanza. En la cábala estamos, me pongo a trabajar estas 2 horas en vez de quejarme para Ah, ver de sí. dónde va a salir el dinero para poder decir, toda la energía que en esa queja está realizando uno en plan víctima de que no le alcanza, a uno lo desgasta terriblemente. Entonces uno en un momento tiene como que bloquear esto, bloquear el estado de víctima, bloquear la queja y decir, bueno, esta es mi situación. Ya sé cuál es mi situación, pero mi situación no va a cambiar quejándome, ni mi situación va a cambiar poniéndome en plan víctima. La única forma de cambiar esa situación es a los hechos, es decir, me pongo en el trabajo, me pongo a lo que tengo que hacer y invertir esas energías ahí.
Porque al final el dinero es la representación de energías. Es decir, que si tú inviertes bien tu energía, el dinero luego aparecerá. ¿Qué hace mucha gente? Preocupada por el dinero, ya no invierte esa energía en las acciones que tiene que desarrollar, si no se les desgasta todo en su preocupación. Entonces hay gente que tú ves al final del día, después de 6 horas de Ujú. preocupación, que realmente no logra, no tiene resultados de tanta preocupación. Claro, queda desgastada de la preocupación y gente que no se preocupa porque se ocupa. Y en la Cábala decimos hay que ocuparse, no preocuparse. Entonces, la cuestión económica, la cuestión de la materia tiene que ver con dónde pones las energías. Si tú estás en plan víctima, estás gastando tus energías en la queja permanente, y solamente te estás quejando, pero no haces, digamos, no haces algo, ¿no? Estamos en lo que se llama bla, 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 bla. Estamos en un café con el amigo quejándome durante 2 horas. Mire, usted no vaya al café con el amigo a quejarse 2 horas. Póngase esas 2 horas a trabajar y verá que va a haber algún resultado. Entonces, nosotros tomamos como una especie de camino fácil. Nosotros no tomamos el camino del esfuerzo, nos cuesta el esfuerzo, nos evadimos del esfuerzo. Entonces, en la Cábala, imagínate lo que dice la Cábala, fíjate qué sabiduría, a mí me impresiona. Que en la Cábala decimos, la felicidad es un trabajo, la felicidad es un esfuerzo. La gente cree que la felicidad es como un estado, que voy a estar así, y voy a ser feliz, ¿no? En estado meditativo, hoy qué feliz soy, sale el sol. No, no, la felicidad es un trabajo interior donde tú Totalmente. tienes que levantarte a la mañana y decir, quiero ser feliz y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Entonces, no hay que, porque a veces yo creo que a la gente le llega un mensaje distorsionado, en el sentido de que es como las cosas fácil. No, no, lamento, la cosa no es fácil. La vida es un camino de esfuerzo, no es doloroso, uno puede tener mucho placer. No estoy hablando de dolor. A veces uno tiene dolor, por supuesto, pero a lo que voy es, no es un camino doloroso, pero sí es un camino de esfuerzo. Entonces, Mm. en ese camino de esfuerzo, yo tengo que hacer un esfuerzo para ser feliz, mira lo que dicen los sabios del siglo segundo, que dicen, ¿quién es feliz? El que se conforma con su parte. Y fíjate que conformar no es resignarse, Claro. porque yo no me resigno a lo que tengo. ¿Me gustaría tener más? Bueno, podría tener más. Pero con lo que tengo yo estoy feliz. Entonces, estoy feliz con lo que tengo y estoy feliz con lo que podría tener. Y estoy feliz con lo que podría perder, no solamente con lo que podría tener. Ya es Ujú. un grado de felicidad mucho más alta ese. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, no tengo una dependencia con la materia. Y al no tener una dependencia con la materia, estoy como relajado para poder trabajar. Si no, con tanta queja, estoy como bajo presión, me autopresiono. Entonces me quejo todo el tiempo. Hay mucha gente que se queja. No me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, nunca a la gente le alcanza. Fíjate cuando vino la pandemia, que había mucho tiempo, la gente también estaba mal. ¿Y cómo puede ser si ahí tenía todo el tiempo disponible? Es Mm. decir, el tiempo cuando uno quiere aparece. Y el Totalmente. dinero al final termina apareciendo si uno se deja de quejar. Pero yo entiendo que el plan víctima muchas veces es como un plan que a la gente le gusta mucho. Además, De eh, acuerdo estoy. no, y Mm. además también el plan víctima tiene una ventaja, el plan víctima, que es la misericordia de los demás. Todos te dicen, ya te irá bien, todos te acompañan en el plan víctima. Cuando tú tienes éxito material, éxito económico, la gente como que a muchos se alejan, como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque se proyectan en su frustración. Entonces, claro, Ujú. a las personas que van a crecer económicamente, hay que decirles que el trabajo es doble. Imagínate, ¿no? A falta de un trabajo es doble. Sí, El sí. primer trabajo es no preocuparse y es ocuparse. Y luego de que usted se ocupó y tiene el resultado, el segundo trabajo, que la mirada exterior no le condicione. Es Así difícil. es. Esto es muy Así difícil es. lo que estamos planteando, ¿eh? Sí, Porque hay sí. una mirada exterior del frustrado que te mira como exitoso. Cuando uno en realidad lo que está haciendo es su trabajo diario. Yo no me considero exitoso, yo me considero feliz haciendo mi trabajo. Pero siento la mirada a veces negativa del otro, ¿ok? Y cuando tú sientes la mirada negativa del otro, te tienes que bloquear.
el otro tiene el problema, no lo tengo yo. Es decir, este es el tema, ¿no? Es decir, cuidado, que a mí la frustración del otro, por eso te digo, primero, el víctima se preocupa, pero el victimista también tiene como la ventaja de la solidaridad de su estado de victimista. Ay, pobre, le Sí. tenemos que ayudar, pobre, y se vuelve un poco el ego el centro del victimismo. Como todos le tienen que ayudar, entonces todos son solidarios con el débil, pero no son solidarios con el fuerte. Porque si a ti te van a ver fuerte, ya no van a ser solidarios. Estoy completamente de acuerdo porque yo lo he experimentado en mis carnes y lo experimento lo que dices. De hecho, en el lugar donde vivo, cuando vine, no tenía ni para un limón y claro, yo vivía en la víctima. Lógicamente, por Claro, eso también vivía en tanta carencia, victimismo en claro. todas las áreas de mi vida, enfermedades, etcétera. Bueno, toda esa crisis que viví. Y claro, ay, pobrecita su ama, ¿no? Ahí sí, ahí todo el mundo está contigo. ¿Y por qué? Porque en el fondo, en esencia, el ego se siente superior y se ve en la posición de, ay, mira qué guay soy que ayudo, ¿no? Pero cuando Claro. dices tú, cuando empiezas a tener éxito, cuando tomas acción, cuando abandonas la víctima, cuando te pones en tu ocio y cuando empiezas a proyectar que quieres vivir en abundancia en todos los aspectos, ser feliz y te levantas cada mañana a currártelo en tu felicidad, con tus afirmaciones, con tu trabajo de 24 horas mental, cuando brillas, ahí ya la Pero gente, ahí, ahí ahí, ya, ahí ya no mola ahí, tanto. por eso justamente fíjate que nosotros tenemos una solidaridad sospechosa. Porque, ¿cómo puede ser que no sea solidario con el que brilla y tenga que ser Ya. solidaria con el que ve mal? Es una solidaridad muy rara. Es decir, Ujú. la solidaridad tendría que ser con todos. Yo, si tú tienes algo que necesitas, yo voy a ser solidario contigo, por más que te conozca todo el sistema solar. Porque tú también necesitas, todos necesitamos de los demás. Entonces, cuando te ven en un plan de empoderamiento, de fuerza, cuando te ven en un plan que para los demás puede ser una persona exitosa, te van dejando solo, te van dejando solo. Entonces, este también es otro precio a pagar que también hay que explicarle a la gente. La Sí. gente, luego de salir del estado de víctima y empoderarse y salir adelante y decir esta vida es mía y voy a lograr lo que quiero lograr y te pones, como tú dices, a currar, luego viene la segunda etapa, pero hay que contar esta segunda etapa, hay que explicar esta segunda etapa porque esta segunda etapa desgasta mucho la energía de la persona también. Mm. Y entonces uno no se puede hacer cargo de la frustración de los demás. Claro, Para nada. el otro te ve empoderado, te ve fuerte, ¿eh? Su ama ha salido adelante. Bueno, entonces su ama se arregla sola. Ahora no hay Ya. solidaridad con su ama cuando tú... ¿Por qué desapareció la solidaridad? Quiere decir que siempre la solidaridad es con el débil, con lo cual la gente en general asume la debilidad como un centro de poder. Es decir, soy débil y gracias a Dios voy a tener mucha gente amiga por ser Mm. débil. Por eso mantienen la víctima. Por eso Como se tienen mantiene esa ganancia secundaria, pues por se eso se mantienen en mantiene el victimismo. enfermedades y en todo, ¿eh? Por ese En todo. motivo, cuidado, cambiar esto, por eso digo, es un doble trabajo. El doble trabajo interior y luego la mirada exterior, que uno tiene que decir, cuidado que sepas que este camino, el camino espiritual, es un camino muchas veces de mucha soledad. Es decir, Ujú. que a veces te sientes, no estás acompañado, te encuentras con que la solidaridad ha desaparecido, producto del empoderamiento y de la fuerza con la que los demás te empiezan a ver. Y entonces, claro, ahora arréglate sola. Estábamos cuando tú eras débil, pero ahora que su Sí, ama sí. está Ah, fuerte y empoderada, uy, que se quede, que se arregle sola, porque, es decir, pues sí. yo Mm. creo que es ahí donde tenemos que recapacitar, recapitular y redirigir y pensar la solidaridad con todos, ¿no? Es decir, no los que se hacen débiles, porque entonces vamos a tener una sociedad de débiles. Es decir, Claro, no podemos tener una sociedad de débiles. Mientras más débiles, más solidarios. No, no funciona así. Yo creo que exacto. mientras más fuertes, más solidarios. Si yo soy fuerte y puedo apoyar a otro, puedo solidarizarme Y, desde mi posición de fuerza. y además, volviendo al tema del dinero, personalmente, no sé cómo contempla, esto sí que es una pregunta que no sé cómo contempla la cábala el diezmo, pero yo personalmente antes daba dinero a diestro y siniestro, ¿vale? Ahora he comprendido que es una energía que sale de mí desde todo lo que yo voy trabajándome
y que tengo que ver también dónde la invierto y dónde la doy, porque a veces cae en pozo vacío. Pues si yo veo a una persona por la calle pidiendo, ¿no? Que me ocurre, y siempre está pidiendo, de poco sirve que yo le dé 1 euro, 2 euros, 10 euros. Hay algo en mí que me dice, no, basta ya. Entonces a esa persona digo, mira, yo te voy a dar una herramienta. Voy a dar la herramienta. Oye, mira, por ejemplo, di esta afirmación, pero 24 horas al día. No dejes que tu mente se queje, no dejes que diga nada y verás cómo tu situación cambia. Bueno, Y yo yo una ahí persona, me siento mejor haciendo eso que dando el dinero, bueno, así mira, porque yo una sí. persona que aquí cerca del despacho siempre estaba pidiendo, le daba, le daba, le daba, hasta que un día Ujú. le dije, mire, me siento con usted un momento, no puede usted, es un señor joven, no puede ir a trabajar, no encuentro. Usted no es que no encuentra, usted ha hecho de esto un trabajo. Es decir, Exacto, el pedir se ha convertido en un trabajo. Entonces, hay que como tener cuidado en ser solidario, y la Cábala contempla la solidaridad, la tzedaká, la ayuda al otro, la contempla claro. permanentemente, pero la ayuda al otro empieza, dice Maimónides, con dar trabajo. Es decir, la Así primera es es. dar trabajo, esa es la solidaridad mayor. Si yo le encuentro trabajo, ahora claro, es sospechoso que el otro no quiera trabajar y que quiera seguir pidiendo dinero sin trabajar. Esto se vuelve, Y tan sospechoso. puede volver sospechoso. Entonces, yo creo que hay que mirar caso por caso. Hay gente que tiene muchas dificultades, que hay que ayudar mucho, y hay Correcto. gente, como siempre, un porcentaje yo entiendo que menor, que se aprovecha también de la situación. Entonces, misericordia decimos con fortaleza, ¿no? Es decir, soy misericordioso, pero que no me tomen de tonto. Entonces, intento ser misericordioso todo lo que puedo. El concepto hebreo de la tzedakah, de la ayuda al prójimo. Alguien necesita trabajo, voy a intentar buscarle trabajo. Alguien necesita una casa, voy a... Hay mucho de Claro, esto. En la cábala hay claro, mucho de esto. Pero por otra parte, lo importante es que el otro desarrolle su propia fuerza para salir adelante, porque si no queda como parásito del sistema, ¿no? Entonces, sí, no se puede vivir parásito del sistema, no se puede vivir parásito del otro y que el otro sea el mesías del otro. Cada uno claro. tiene que intentar ver cómo desarrolla su propia fuerza. Yo entiendo que no todos los casos son iguales y por eso te digo, Ujú. yo creo que hay que ver caso por caso. ¿Y cómo contempla la cábala el diezmo? Bueno, el ¿Existe? diezmo, mira, yo recuerdo hace un tiempo que una persona dijo, y yo quiero darle un diezmo para su escuela, y yo le dije, escuche, ¿usted no tiene algún familiar pobre? Ajá, Entonces me dice, sí, ¿y por qué no se lo da primero al familiar pobre? qué bueno, qué bueno, claro. Entonces me dijo, sí, está bien, lo que usted pensaba dar a la escuela, y gracias a Dios la escuela de Cábala se mantiene con los cursos que cobramos. Ujú. Usted, el diezmo que usted pensaba, ¿por qué no se lo da a alguien de su familia pobre? ¿Sabes qué cosa extraña que también tenemos los seres humanos? Que algunos familiares que están en estado de necesidad, no Es que les estoy de ayudamos acuerdísimo. y de Sí, sí. repente aparece como el diezmo un extraño, ¿no? Es como una cosa como muy rara y de repente el pobre lo tenés a tu primo que está buscando trabajo que no tiene para comer. Entonces yo, en general, es mi percepción, yo creo que el primer diezmo es ayudar quizás a un familiar cercano que lo tienes muy cercano. Por supuesto hay que ayudar al lejano también, digamos, no discrimina entre el cercano y el lejano. Pero el diezmo no tiene por qué ser siempre económico, desde mi visión. No lo sé cómo lo Claro, contempla el ¿no? El Cábala. diezmo puede ser Tiempo tiempo. invertido, ayuda en otras cosas. Por ejemplo, vas a ver a tu vecina, sabes que necesita ayuda, le friega los platos, no sé qué. Eso es un 10. Es Claro, decir, claro, no claro. tiene por qué ser siempre económico. Por supuesto, queda clarísimo. Por eso, digamos, lo económico es como la representación del tiempo, pero totalmente lo que dices tú, es decir, es muy sabio lo que dices. Es decir, cuando yo le doy el tiempo a alguien, cuando yo estoy ayudando a alguien, entra en ese concepto, porque tzedaká no es diezmo, tzedaká quiere decir justicia. Ah, qué Entonces, bueno. cuando yo, por eso hay que tener cuidado, ni caridad, tampoco, que Ajá. palabra que no me gusta, porque Sí, en sí, realidad no hay que ser caritativo, hay que ser justo. Entonces, claro. justicia es, el otro lo necesita, y bueno, si lo necesita, por justicia yo voy a hacer este acto. Pero caridad es como una situación que me suena como a superioridad. Es decir, soy caritativo, ¿no? El otro me necesita. Fíjate que el acto de tzedaká es un acto por el cual la persona que va a realizar la tzedaká le tiene que decir gracias a quien lo recibe, porque así pudo cumplir un precepto. Es decir, si yo le doy a alguien tiempo, le doy a alguien dinero, lo ayudo de alguna manera, a este que yo le ayudo, le tengo que decir gracias por poder ayudarte.
Claro, claro, Y totalmente. ahora que te puedo Mm. ayudar, yo estoy elevándome por Ahí, ahí, ayudarte. ahí, En claro, general la gente claro. lo entiende al revés. El que ayuda Sí, tiene que pedir sí. gracias. No, Bueno, no, pero hasta que uno no sale del víctima no comprende esa maravilla, que ayudando a los demás te ayudas a ti mismo. Es un regalazo verte en así la es. posición de poder ayudar con alegría y decir, ostras, mira qué guay. Yo, por ejemplo, personalmente, cuando termino el día digo, ¿he regalado algo hoy? Siempre me pregunto eso, ¿no? Porque no todos los días uno está tan pendiente, ¿no? De haber regalado, porque estamos en el día a día, Así es. aturullados. Y cuando digo, ostras, hoy no, casi siempre sí, pero digo, ay no, pues digo, vale, va, venga. A ver, ¿quién de todos mis amigos, venga, a esta persona hoy le vendría bien un mensaje bonito, que le diga te quiero? Yo creo que eso es súper importante en la revisión nocturna de hoy, porque vamos muy acelerados a veces. Sí, Y al sí. final es Bueno, una suerte poderlo hacer. a veces, yo diría realmente muchas veces, la gente va muy Sí, sí, sí. acelerada porque también los sistemas de comunicación se han acelerado. Es decir, todas las redes han provocado una aceleración brutal de nuestra realidad y esto es peligroso porque yo creo que tanta aceleración hace que la vida pase, la gente no tome conciencia de la vida que está viviendo y esta aceleración puede ser, como yo digo, yo lo escribí en algún libro, mira, en el año 2011 salió mi libro SOT 22, El Secreto, y en una nota a pie de página expliqué lo que se llama la evasión por aceleración. Es Ah, decir, qué me bueno. vado de mi realidad mientras más rápido hago cosas. Entonces me estoy poniendo más actividades para no ser consciente de mi vida. Es decir, me estoy evadiendo por aceleración. Huyendo del sentir, vamos, básicamente de uno mismo, huyendo de Sí, uno luego, mismo. luego lo que tiene que hacer uno es reformular, ¿no? Como hace el GPS, recalcular la vida de uno Ujú. y decir, bueno, mira, voy a tomar conciencia de todo esto. Después puede aplicar cierta aceleración o cierta velocidad más que aceleración cuando ya tomó conciencia de a dónde va. Así es, Pero el así es. problema es que a veces la aceleración es inercial, es decir, es una fuerza que te lleva y me estoy escapando de mi vida y de mi sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se mueve en buena dirección porque se está moviendo en la dirección correcta de su alma, a donde su alma la está llevando, y hay gente que se mueve sin saber a dónde va. Es decir, no hay ninguna dirección. Es Ujú. decir, está a 300 kilómetros por hora en su vida, pero no sabe a dónde va. Sí, sí. De alguna forma es como una aceleración en el segundo caso, que lo que está haciendo es tapar el vacío de la existencia. La persona Ahí, se ahí. siente tan vacía que se está llenando de actividad, cuando en realidad no está sabiendo a dónde va. Entonces es terrible. Por lo Ha tanto, perdido. hay que frenar, hay que recalcular, hay que bajar la velocidad, hay que comprender la dirección. Cordovero, un gran cabalista del siglo XVI, decía, la, Cordovero. la intención marca la dirección. Qué bonito, me ha encantado, qué preciosidad. Y ya dos últimas preguntas que sé que vamos justos, bueno, justos, ha sido perfecto, ¿ves? Como la calidad mejor Sí, que la así es, cantidad. así. Tengo Perfecto. dos preguntas. Si aquí las personas que vean este compartir dijeran, quisiera empezar por la Cábala, ¿por qué libro tú aconsejas que empiecen? ¿Cuál? Bueno, mira, en realidad están cada día saliendo, gracias a Dios, más libros de introducción. El Pero libro. uno tuyo, por ejemplo. Bueno, yo en general trato de no sé por qué motivo, no soy muy Vaya así por Dios. con mis libros. No, pero bueno, SOT 22, El Secreto, es un libro con el que se podría comenzar. Es decir, SOT Yo me lo 22, voy a leer, me lo voy a comprar y me lo voy a leer, porque soy no, no, una gran yo te lo lectora. enviaré, yo te lo enviaré. No, pero si a mí me encanta comprarlos y soy súper feliz comprando libros, Bueno, me bueno, bueno, encanta. yo te dejo que lo compres, pero la verdad que ese libro tiene una sorpresa. ¿Por qué tiene una sorpresa? Porque es un libro que tiene dos libros dentro. Es decir, ese libro es Ah, una sorpresa. Porque tienes el libro y tienes tantas notas a pie de página, pero no notas pequeñas, glosas de interpretación, que yo muchas veces digo, este libro hay que leerlo dos veces. Una primera lectura y luego todas las notas a pie de página con las explicaciones en detalle. Por eso yo digo que SOT 22 tiene como dos niveles. Tiene para el nivel inicial la lectura del libro. Y luego, para un nivel intermedio, el poder ir a las notas y empezar a indagar. Las notas ya tienen otra profundidad. bueno, Pero yo no creo que es de todo nivel buen alto, ¿eh? libro,
todo buen libro de enseñanza y práctica hay que leérselo muchas veces. No tiene ningún Sí, sentido leerlo una vez sí, porque no se puede integrar de una vez. Y yo yes, personalmente, libros que tengo para mí maravillosos, y espero que el tuyo también lo sea para mí, los abro de repente a los 6 meses y me vuelvo a decir, ¡ay, va! Y entonces soy sí, consciente de algo que no había podido ser consciente 6 meses antes, ¿no? yes. Y la última pregunta para finalizar, que yo creo que es muy bonita, que me gusta hacérsela a todo el mundo que conozco, da igual que escriban, que no escriban, incluso mi vecino. Si tuvieras que darnos un consejo de vida, si pudieras dar un consejo de vida a todas las personas, ¿qué consejos de vida le darías tú desde tu sabiduría que ahora mismo tienes ya? Mi consejo de vida es confianza total. Confianza total, ¿qué quiere decir? Que siempre, a pesar de cualquier circunstancia, hay que seguir adelante. Pues un montón de gracias, un súper consejo. Me encanta cada consejo que da cada ser humano, me fascina y tomo mucha nota. Jo, pues gracias por tu tiempo, de verdad, por compartir aquí. Ojalá inspire a muchas personas y comprendan que lo material es muy importante también, que es un reflejo del camino espiritual y que así sea y todos podamos seguir creciendo a mejor, mejor y mejor. 1 millón de gracias. Gracias, Suama, un placer muy grande. Mm, ah, Cuídate Bueno, mucho, Shalom, cuídate mucho. bueno, como aquí ya se corta, que gracias, Mario.